titulado este mensaje, y yo creo que va conectado, no precisamente con la cena del Señor que tuvimos, pero eh, los textos, la Biblia, nosotros podemos ver un título que habla de la gran cena. Y esta parábola que hoy Luis ha leído y que vamos a tocar, se titula también La Gran Cena, pero yo he titulado La Gran Cena del Señor, una invitación que no debemos rechazar. Y muchos de nosotros en diversas situaciones, en diversas ocasiones hemos sido invitados, ¿cierto? Seguramente a eventos importantes, matrimonios, quinceañeros, cumpleaños o una cena normal, ¿cierto? Y normalmente nosotros, cuando se nos invita, en mi experiencia, nosotros confirmamos que vamos a participar de ese evento. Ya, la semana pasada estuve en un matrimonio en Cartagena y a mí me avisaron con suficiente tiempo. Me enviaron la tarjeta de invitación para que confirmara si iba o no iba a participar de ese evento. Y pues efectivamente yo anuncié que sí iba a participar. Sin embargo, el novio de esta boda me escribió un día antes y me dijo, ¿cómo vas? Porque yo era padrino de la boda. Me dijo, ¿cómo vas? Yo, tranquilo que ya estoy en el aeropuerto, porque era en la ciudad de Cartagena. Entonces, de parte de él hubo como esa doble confirmación para ver si yo asistiría o no asistiría a esa invitación que él me había hecho. Y bien, como ustedes se habrán dado cuenta, esta es una invitación, esta es una parábola que el Señor Jesús expresa, ¿ya? Y antes de pronto entrar en analizar el texto, cuando nosotros hablamos de parábola o cuando nos vamos a enfrentar a un texto como esto, yo creo que es necesario entender lo que significa una parábola, ¿ya? Como forma, como género literario o subgénero literario en la Biblia, el diccionario Certeza la define de la siguiente manera. La parábola es la forma adecuada de comunicación para transmitir al hombre el mensaje del reino, ya que su función es provocar un sacudón a fin de que se vean las cosas de una manera distinta. Es un modo de iluminar y persuadir que tiene como fin hacer que el oyente llegue a una decisión. Hay un autor llamado Kenneth Bailey que define las parábolas de Jesús y dice que son una forma de lenguaje teológico concreta y dramática que apremia al oyente a dar una respuesta. Las parábolas revelan la naturaleza del reino de Dios o indican la forma en la que un hijo del reino debería actuar. Con esta definición en mente que les he leído, yo creo firmemente que Jesús nos quiere dar un sacudón. Jesús nos quiere persuadir y nos quiere invitar a la reflexión para tomar una decisión, de la cual es nuestra actitud frente a la invitación que Él nos hace. Él quiere Él quiere de nosotros una respuesta a esta invitación que nos ha hecho a participar del reino y que hoy nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. Amén. Yo estoy convencido de eso. Dios nos ha invitado a toda la humanidad a participar de su reino, de una gran cena que Él ha preparado para que el ser humano reciba salvación y sea bienaventurado. Amén. Esta parábola que Jesús usó en medio de un banquete, porque se da en medio de un banquete también. Jesús se encontraba en la casa de uno de los principales fariseos, como lo dice el capítulo 14, los primeros versículos. Pero esta parábola inicia a partir de una expresión de uno de estos convidados que estaba ahí en la mesa con el Señor, que es lo que registra el versículo 15, y esta persona dice elocuentemente: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. De ahí se desprende
la parábola. Esta expresión da origen a la parábola. Y nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras en el Salmo 23, versículo 5, vemos que Dios prepara un banquete al que deposita su confianza en Él. Y por otra parte, cuando nosotros leemos Isaías en el capítulo 25, del 6 al 9, entenderemos que los fariseos sabían que hay una promesa de Dios que describe la resurrección de los justos como un banquete también. La salvación en las Escrituras se describe como un banquete, pero este es un banquete de pura gracia por parte de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje y leemos el capítulo 13, versículo 29, Jesús también viene hablando de un banquete y ese pasaje nos sirve como telón para nosotros tener una mayor comprensión de esta parábola. Este es un banquete escatológico donde los hijos de Jerusalén están invitados y rechazan la invitación que el Señor nos hace. En este capítulo 13, para entender el contexto, Jesús menciona también una expresión de lamento. Jerusalén, Jerusalén, lo dice en el capítulo 13, versículo 34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos claramente que Jesús expresa eso por el rechazo del pueblo de Israel. Y bueno, para entrar ya en materia, he querido acercarme al texto en 3 bloques o 3 secciones. Y la primera de ellas la he titulado Una gran cena para muchos invitados. No te la pierdas. Dile que está a tu lado, no te la pierdas. Este bloque lo encontramos desde el versículo 16 al versículo 17. La invitación, como hemos visto, es una gran cena y esta se ha preparado para muchos invitados, no para unos pocos. La parábola deja ver que los invitados habían sido notificados previamente y en la costumbre de los judíos normalmente se hacía una doble invitación. La primera invitación para que los invitados confirmaran si iban o no iban a participar del evento al que se les estuviera invitando. Y la segunda invitación se hacía el día del evento. ¿Ya? Un comentario de la Biblia de las Américas nos dice que en el mundo antiguo esta era una costumbre, hacer esa doble invitación. ¿Ya? Se hacía la invitación principal y luego se hacía un recordatorio el día de la celebración. Nosotros podemos ver que a la hora de la cena el hombre envía a su siervo, de acuerdo al relato. Envía al siervo a los que habían sido invitados a que vinieran, y el texto dice porque ya todo estaba preparado. Es interesante. Pensemos en una cena en esa noche, en un gran banquete. Quizás esta mesa nos sirve también como escenario para pensar en una gran cena donde todo está preparado. Pensemos en la entrada de tu plato favorito, el plato fuerte, la bebida, el postre. Ya regresemos aquí. Sálganse de ese restaurante al que sus mentes viajaron. ¿Cierto? Es interesante pensar en un banquete que ha sido preparado. Y yo creo firmemente que nadie prepara una invitación, un banquete especial, una cena especial, para que se quede solo en eso, en un banquete preparado y no sea consumido, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a preparar una cena para algunos invitados, contamos las porciones para ese número de invitados. Todo estaba preparado, dice el texto. Seguramente nada se escapaba. Todo eso que les mencioné, la entrada, el plato fuerte, la bebida, el postre, quizás
todo estaba ahí. Yo no conozco la cultura judía y saber si habían entradas o no, pero el texto me hace pensar de que todo estaba listo. ¿Ya? La parábola dice que los invitados eran muchos. Debemos entender que esta primera invitación es una invitación muy seria que el Señor de la parábola hace. Y quien la aceptaba asumía un compromiso firme para asistir. El mensaje que Jesús está transmitiendo en este primer bloque es: el banquete mesiánico ha llegado. Todo está preparado. Las invitaciones ya se habían enviado y el deseo de Dios es que los que han sido invitados asistan a esta fiesta y disfruten de la comunión y del alimento de ese banquete anunciado. El reino de Dios ya había llegado y estaba sentado frente a ellos en la mesa. Jesús ya en Lucas 11:20 lo había dicho, de que el reino de Dios estaba entre ellos. La invitación a participar de ese reino ya se había hecho y había sido anunciada por parte de los profetas, pero ellos se resistían a aceptar a Jesús. Jesús lo expresa en el lamento que leíamos ahorita: Jerusalén, Jerusalén, el rechazo de este pueblo. Iglesia, todo está preparado. La gran cena del Señor, como te decía, es una invitación que no debemos perdernos, ninguno de nosotros. El segundo bloque lo encontramos en el versículo de 18 al 20. Y yo he titulado a este segundo bloque: una gran cena que no debemos rechazar. No debemos rechazar. Ante la invitación de participar en una gran cena, nosotros notamos que los primeros invitados encuentran una excusa, dejando ver claramente que tenían otras prioridades en su vida. Y a pesar de que la invitación se había hecho con anterioridad, con antelación, esto no les importó. Sus deseos, movidos por otras cosas, los llevaron a rechazar tremenda invitación que le estaba haciendo el Señor de esta parábola. Creo que en cualquier cultura, y no solamente la judía, rechazar una invitación a última hora es de mala educación, ¿cierto? El primer grupo de invitados a participar de esta gran cena que registra la parábola designa a los amigos del dueño de la casa, a los más cercanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, podemos comprender claramente que este primer grupo de invitados hace referencia al pueblo de Dios, en particular a los jefes de Israel. En este texto vemos claramente una condenación a los jefes de Israel que se ocupan de todo excepto de Dios. Las tres excusas tienen algo en común y es que son poco satisfactorias. Si nosotros analizamos las tres excusas de estos tres invitados que se describen en la parábola, nadie compra un terreno sin antes inspeccionarlo, ¿ya? Los animales que se mencionan aquí son cuidadosamente seleccionados y examinados antes de comprarlos. Y de acuerdo a algunos comentarios, algunos pasajes en el Antiguo Testamento, los recién casados están exentos del servicio militar, por lo que muy bien también esta persona pudo haber participado del banquete. Iglesia que estás en esta noche, no hay ninguna excusa, por muy fuerte que parezca, que pueda justificar el rechazo a la invitación que Dios nos hace a participar de su reino. Hay quienes hoy día prefieren ir a ver el terreno. Hay quienes hoy día prefieren ir a ver los animales. Hay quienes hoy día prefieren compartir tiempo con sus seres queridos. Pongámosle el nombre que queramos.
pero nos olvidamos de lo más importante, que es participar del reino de los cielos. Y yo creo que el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros a participar de ese reino, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante para ti hoy día, iglesia que estás en esa noche? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las excusas que hoy presentamos ante la invitación que el Señor nos hace? ¿Qué respondemos nosotros? En mi corta vida, en mi corta experiencia, yo he escuchado muchas excusas. Aún soy muy joven para meterme en esto. ¿Lo han escuchado? O la vida es muy bella y quiero primero vivirla. O déjame primero disfrutar de la vida. Hay quienes me han dicho, Landy, seguramente más adelante me meto en eso. Mi propio papá, que hoy tiene 62 años, muchas veces me ha dicho, hijo, yo sé que algún día terminaré en esto. Eso es algún día, pero todavía no. Y muchas veces nosotros nos presentamos con excusas ante la invitación del reino. Hay un dicho, un refrán muy popular, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Para los que aún están dudando en si aceptar o no la invitación de Jesús en esta noche, con amor les digo, la invitación de Dios no es para mañana, ni para pasado mañana, ni para dentro de una semana, ni para un mes. La invitación que Dios nos hace es para participar hoy y los días que restan. Amén. No debemos posponer la aceptación de la invitación que Jesús nos está haciendo. Entre más la pospongamos, esta invitación, abrimos la puerta y damos más posibilidades a que nuestros corazones se endurezcan. Iglesia, Dios no deja de ser Dios porque tú y yo lo rechacemos. El banquete no deja de estar preparado porque tú y yo rechacemos ese banquete. Nosotros mismos somos los que nos excluimos de participar, porque Jesús nos ha invitado y nos ha dicho, todo está preparado. Amén. No podemos perder esa oportunidad de participar de una salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido y disfrutar con Él de una vida eterna. Iglesia, aceptar la invitación y el regalo de Dios supone para el ser humano rechazar otras cosas que nos ofrece este mundo. Supone dejar de lado mi agenda para acogerme a la agenda de Dios. Hoy día hay muchos que siguen rechazando esta invitación de participar en el reino de los cielos, porque prefieren ir tras esas cosas que al final de la historia no les darán la salvación ni la vida eterna. Los que queremos disfrutar de esta invitación, no solo debemos decir sí a la invitación, debemos asistir a ella. Porque estos invitados que dijeron en un principio sí, al final terminaron diciendo no. Entonces no basta con decir sí quiero participar, sino asistir, involucrarnos. Amén. Iglesia, no quiero que me malinterpretes y pienses que la salvación depende de ti, que la salvación depende de cada uno de nosotros y que tú decides cuándo eres salvo, ¿no? La salvación depende exclusivamente de Dios, porque la palabra también nos enseña que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios
nos está invitando o te está invitando es porque está mostrando esa misericordia. No la rechaces. Amén. En esta gran cena no aplica lo que nosotros quizás muchas veces hacemos en algunas fiestas o invitaciones, donde el invitado que no fue, le mandamos el poquito. Aquí no aplica eso. Aquí no nos van a mandar el poquito como lo dice el pastor Luis. Aquí tenemos que asistir y participar. Amén. Para comer del banquete del reino, tienes que aceptar la invitación de Jesús y asistir a esa gran cena. La tercera sección la encontramos en el versículo 21 al 24. Y yo la he titulado, En la gran cena todavía hay lugar. Salgamos a invitar. Te repito, en la gran cena todavía hay lugar. Salgamos a invitar. Esta es una cena que no se detiene. Este banquete no quedó a un lado porque los primeros invitados dijeron que no. Esta cena, como diríamos los costeños, va para adelante, ¿cierto? Esto no hay quien lo aguante. Esto no se detiene. La respuesta que da el anfitrión que nosotros encontramos en el versículo 21 al 24, frente al reporte que le da el siervo que es enviado a recordar la invitación, esta es una respuesta de gracia y de generosidad. En el versículo 21, si tú lo puedes ver ahí, vemos claramente el enfado del Señor de la parábola al escuchar el informe de su siervo. Y es que no es para menos. Este primer grupo ya había sido invitado, ya habían dicho que sí, y no se habían negado ante esta primera invitación. Iglesia de Dios, la invitación a participar del reino requiere de toda nuestra atención. La invitación que hemos recibido necesita nuestro compromiso y debe ser algo que nosotros prioricemos en nuestra vida. Como ya te he mencionado desde el principio, han habido muchas personas que se han excusado para negarse a recibir el amor de Dios y su salvación. Yo no sé en esta noche si hay alguien nuevo y no precisamente nuevo de que venga por primera vez. Porque quizás tengas mucho tiempo de estar congregándote en una iglesia, pero es posible que no hayas aceptado en tu corazón al Señor y su invitación de participar del reino de Dios. No podemos confundir, iglesia, y perdóname si esto de pronto te ofende, no podemos confundir peras con manzanas. No podemos confundir el venir a la iglesia con aceptar la invitación de salvación que nos hace Jesús. Estos fariseos que estaban en la mesa con Jesús, a los que Jesús le estaba refiriendo la parábola, creían y estaban convencidos que comerían el pan del reino de Dios por su observancia en la ley y sus prácticas religiosas. Las prácticas religiosas no definen que tú y yo hayamos aceptado la invitación de participar en el reino. El venir a la iglesia no define que lo hayamos hecho. Dios quiere que le creamos y que le aceptemos, pero también nos pide que nos involucremos en su reino. No en vano, el capítulo 15 nos habla del costo del discipulado después de esta parábola. No en vano. Entonces es importante hacer ese análisis. Amén. Ninguna de las excusas expresadas por estos primeros invitados engañó al amo o al señor de la parábola. Los únicos engañados fueron los mismos invitados. El deseo de Dios es que tú y yo participemos de su reino y de las bendiciones de obtener su salvación. La salvación que Dios ha preparado sigue en pie. Todo está servido a la mesa.
Ya todo está preparado, esperando nuevos invitados. Y la respuesta que el amo le da a su siervo es: sal enseguida, le dijo el Señor a su siervo, mostrando la urgencia y la seriedad del asunto que está en juego. La gran cena que estaba a la espera de los invitados. Este siervo es enviado a los lugares donde se encuentran los menos privilegiados en la sociedad. Estos son los pobres, los ciegos, los cojos, la gente que Jesús mencionó en el versículo 13 de este mismo capítulo. El texto, después de criticar a Israel y a sus jefes, quienes son los primeros invitados, se abre ahora a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los marginados de la sociedad. Este segundo grupo, a quienes se les extiende la invitación para participar de la gran cena, son los habitantes de la ciudad, no tan cercanos al amo, pero a quienes Jesús también ha destinado las buenas nuevas del evangelio, a quienes los apóstoles más adelante predicarían el evangelio, y luego todos los discípulos también predicarían. Me encanta la respuesta o la escena, porque dice que el siervo, por su parte, ¿qué hace? Sale pronto. Este siervo sale pronto. Lo mismo que hizo Cristo. Priorizó la predicación, la evangelización. Lo mismo que te mencioné, que más adelante en Hechos nosotros vemos que los apóstoles salen a predicar, a alertar al mundo. Y es lo mismo, iglesia, que deberíamos estar haciendo tú y yo. Salir a realizar una obra también de evangelización. Salgamos con prontitud. Y yo quiero que observemos a este siervo, porque quizás de pronto tú dirás, Landy, pero es que ya yo recibí la invitación del Señor y estoy participando del reino. Pero yo me pregunto, Landy, ¿qué tan pronto estás saliendo a invitar a otros al banquete de Dios? ¿Qué tan pronto estamos saliendo nosotros para traer a otros a que participen del reino de Dios? No vaya a ser que nuestra actitud sea semejante a la de los invitados que se negaron a participar del banquete, es decir, una actitud plagada de excusas que no tienen peso ni fundamento, con la que muchas veces queremos justificar el hecho de que como siervos no hemos respondido al mandato de nuestro amo de ir y predicar el evangelio. No nos podemos olvidar que un día nuestro Dios también mandó a una persona para que nos predicara el evangelio a nosotros. Y nosotros también deberíamos responder de esa manera, salir enseguida a invitar a otro. En este pasaje nosotros, en esta sección, podemos observar la misericordia de Dios y la prioridad que Él concede a los pequeños, a los desvalidos, a los marginados, a los débiles y a los enfermos. La respuesta de este segundo grupo, de esta segunda invitación que se hace, se menciona en la parábola, tiene una respuesta positiva, como nosotros lo podemos leer. Pues el reporte que da el siervo después de ser enviado lo dice todo en el versículo 22. Todavía hay ¿qué? Lugar. Todavía hay lugar. ¿Y lugar para qué? Pudiéramos preguntarnos. La respuesta es fácil. Lugar para que otros disfruten de lo que el Señor ha preparado. En esta parte se puede ver que el amo ensancha el círculo de sus beneficiarios. Envía nuevamente a su siervo fuera de la ciudad. Le hace dejar las calles por los caminos, la ciudad por el campo, Israel por las naciones. Llama mi atención que en este texto el Señor de esta parábola requiere de un siervo que saliera a anunciar a los invitados, a otros que estaban por fuera de los límites geográficos
del primer y del segundo grupo de invitados. La parábola no muestra si el siervo ejecutó o no el mandato que el amo le hizo, ni mucho menos se evidencia al final la respuesta de este último grupo de invitados. Pero yo puedo asumir que la obediencia que el siervo presenta a lo largo de la parábola me hace pensar que también salió fuera de la ciudad. Salió a proclamar la invitación que su Señor le había encargado. La realidad es que hoy siguen llegando nuevos invitados a disfrutar de esta gran cena que Dios ha preparado para su pueblo. Y tú y yo, que la hemos recibido y que hemos creído en su nombre, somos muestra y prueba de eso. En Efesios 2, 17 al 19 dice: vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Amén. Esta invitación también nos llegó a nosotros, iglesia. La pregunta que considero válida hacernos en esta noche es: si todavía hay lugar para otros, ¿qué estamos haciendo los que nos llamamos siervos de Dios? Si el mandato que Jesús nos dejó fue el de ir y predicar su evangelio, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y también me llama mucho la atención, si nosotros echamos un vistazo a la expresión que el amo le dice al siervo: fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar, como dicen otras versiones. Dios quiere hacer entrar a los últimos invitados de esta parábola, no por la violencia, como muchas veces se ha malinterpretado esta expresión, y como hay un registro histórico también de la violencia en la predicación. Dios quiere que nosotros forcemos a otros a entrar, pero por la persuasión. La expresión fuérzalos a entrar fue y sigue siendo en muchos sectores malinterpretadas. No se trata de una violencia física o psicológica, sino como lo expresa un comentarista que me llamó mucho la atención. No sé si lo pronuncio bien, pero es Babon Francois. Este comentarista dice: fuérzalos a entrar es la violencia del amor, la dulce violencia de aquel que convence al huésped que vacila y le decide entrar. La violencia del amor. En ocasiones, como siervos de Dios, nuestra fuerza en la evangelización solo ha quedado evidenciada y reducida o limitada en una simple invitación dominical o a un culto juvenil. Invitaciones que quizás hoy muchos de nosotros hacemos por WhatsApp o por redes sociales, donde muchas veces no vemos la cara del invitado, no vemos su dolor, ni su angustia, ni su padecimiento. ¿Quiénes eran estos últimos invitados? Los ciegos, los cojos, los mancos. ¿Y cómo llega un ciego a un lugar si no se le acompaña? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo se está evidenciando nuestro compromiso? A los invitados debemos hacerle entender la importancia del banquete, que los marginados de esta sociedad entiendan que Cristo es la única esperanza. Que el cojo entienda que por este camino que Dios nos ofrece puede cambiar su forma de caminar. Que el pobre entienda que su pobreza más grande es no tener a Cristo Jesús, quien lo es todo y lo llena todo en la vida del hombre. Que el ciego entienda que en Cristo puede ver. Que quienes están apartados de la gracia sepan que Dios los quiere hacer partícipes de su bendición y que tiene una salvación tan grande para todos nosotros. Quizás en esta noche haya alguien con esas características y
no precisamente físicas, pero sí de pronto espirituales. Nosotros teníamos esas características. Estábamos enfermos, estábamos ciegos espiritualmente, estábamos apartados de Dios. Tú y yo fuimos invitados y movidos por el Espíritu Santo para disfrutar de esta salvación. Yo creo que ese es suficiente motivo para nosotros celebrar cada día el amor de Dios e involucrarnos. Por último, iglesia, y ya con esto voy cerrando, el versículo 24 de la parábola nos deja ver una sentencia anticipada. El deseo del amo es que su casa se llene, pero la realidad es que habrán excluidos, y no porque Dios así lo haya querido, sino porque muchos lo rechazaron. La sentencia excluye a aquellos invitados al banquete, quienes rechazaron la invitación por la dureza de su corazón y sus prioridades terrenales. Jesús mismo lo está anunciando a los oyentes que tiene sentado en la mesa, a los que están al interior de la casa de uno de los principales fariseos, incluyendo al hombre que expresa la bienaventuranza del versículo 15. Y también es una advertencia para nosotros hoy, que leemos y oímos esta parábola, que negarse a recibir la invitación misericordiosa de Dios tendrá como resultado el ser excluidos de las bendiciones del reino de Dios. Iglesia, quiero apoyarme en un comentario para ir cerrando de un escritor que dice lo siguiente: Jesús no enseña aquí una predestinación mecánica que determina desde la eternidad quién entrará y quién no entrará en el reino, ni tampoco enseña que la entrada en el reino solo depende de la decisión del hombre. Los dos puntos esenciales de su enseñanza son que nadie puede entrar en el reino sin invitación de Dios, y que una persona solo queda fuera del reino cuando así lo decide de forma deliberada. El hombre no se puede salvar a sí mismo, pero sí se puede condenar. Para Jesús, la profunda tragedia de la vida humana no está en las muchas cosas malas o necias que el hombre hace, ni en las muchas cosas buenas y sabias que no logra hacer, sino en el rechazo del gran regalo de Dios. Este banquete, iglesia, al que hemos sido invitados, solo se puede asistir por invitación. Y quien hoy te invita es Jesús. Quien nos ha invitado es Jesús. No podemos pensar que nosotros podemos comprar la boleta de entrada o nos la podemos ganar por nuestros buenos méritos o buenas obras. Esta invitación está fundamentada en la gracia de Dios. La invitación no es para que participemos a distancia. Necesitamos involucrarnos de lleno, lo que implica asumir, como te lo he mencionado, responsabilidades y compromisos en el reino. Dios ha invitado a la humanidad entera a participar de su reino. Él ha preparado todo para que el ser humano reciba salvación y sea bienaventurado. Aceptar la invitación de Dios al banquete significa aceptar su plan de salvación para nuestra vida. La oportunidad de participar en esta gran cena sigue siendo una oferta del día que Dios está haciendo a la humanidad. Esta oferta no ha caducado. Esta oferta no es al 50% de descuento. Esta oferta es al 100%. Recordemos que por su gracia Él pagó el precio en la cruz por nuestra salvación. No podemos sentarnos a la mesa por el nombre o por el apellido o porque vinimos a la iglesia. Al Señor no le podremos decir: comimos y bebimos en tu presencia. A esta gran cena no podemos llegar sin invitación y también decir: Señor, tú no sabes quién soy yo. ¿Han escuchado esa frase? Y tú no sabes quién soy yo. No, iglesia, no podemos decir eso.
Es Cristo quien nos da la invitación de participar en el reino de Dios. Nada debería interferir en nuestra vida para que demos una negativa a esta gran invitación que Dios nos hace. Que los afanes de esta vida, las posesiones, las riquezas e incluso la familia no se convierta en la excusa para decir no a la invitación de Dios. Y ya cierro con esto y te lo prometo. Iglesia, aceptar la invitación, la gran cena, implica creer en Jesús, aceptarle a Él como nuestro Salvador. Implica aborrecer al mundo, incluso hasta nuestra propia vida. Implica cargar la cruz e ir en pos de Él. Implica ir donde Él nos envía a predicar. Implica invitar a otros y forzarlos a entrar. Que Dios les bendiga. Coloquémonos en pie. ¿Qué tal si oramos? Yo te invito a que te coloques en pie y demos gracias al Señor por esta invitación que sigue abierta. Una invitación que no ha caducado. El texto dice, todavía hay lugar. Todavía hay sillas vacías, iglesias. Todavía hay espacios que se pueden llenar. Pero el texto también nos muestra que se requiere de siervos que salgan con prontitud e inviten a otros, a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los enfermos. ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta que nos queda. ¿Cómo estamos respondiendo? Al que aún no ha aceptado a Cristo, el texto nos muestra que no hay excusa que valga. No nos perdamos de esta invitación. No rechacemos el regalo